Y esta cuestión que tiene la investigación de observar, preguntarse cosas, ensayar y ir mejorando, digamos, es lo que han hecho los pueblos ancestrales durante miles de años. La práctica genera saber. El tema que si vos no la sistematizás, no es transmitible y se pierde. Entender que la universidad tiene que estar al servicio del pueblo, de las organizaciones. Para mí lo del libro fue totalmente esta sensación de sentirme validada e importante. Siempre me pregunto cuándo nosotros vamos a investigar la academia, porque siempre la academia nos investiga a nosotros. Nosotros, los barrios más humildes, tenemos mucho que enseñar también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo temporada 2, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio conversamos con referentas y referentes de organizaciones populares sobre sus formas de producción de conocimiento, sus procesos propios de investigación y también su participación en proyectos impulsados por universidades. En esta segunda temporada les invito a que me acompañen a explorar una idea. Las organizaciones producen conocimiento, generan y movilizan preguntas y supuestos, proponen interpretaciones, construyen imaginarios y narrativas. Y en algunos casos también investigan en formas cercanas a la investigación académica. Sí, aunque pueda sonar raro. Las y los referentes con quienes conversamos me abrieron las cocinas de su producción de conocimiento en territorio. Me guiaron a profundizar en la recuperación y valoración de los saberes de la experiencia, en su capacidad para desarrollar investigaciones populares que partan de sus realidades y busquen transformarla, y en el ida y vuelta con la universidad y el conocimiento universitario. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia, un diálogo entre universidad y territorio acerca de las formas de producción de conocimiento. Episodio 10. El inédito viable como propuesta metodológica para la formación y la investigación. En este episodio conversamos con Fernando Zerboni y Valeria Silveira, referentes de la Escuela Nacional de Formación, en forma, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCPAM. También nos acompañó Milo durante la entrevista, el pequeño hijo de Valeria, el más chiquito de FUCPAM, dirá Fernando. Para Fernando y Valeria, la investigación no es una propuesta central, sino una necesidad asociada a la búsqueda por recuperar y poner en valor saberes capaces de transformar. En nuestra conversación fuimos identificando la trama que une la formación y la investigación en Informa, la indagación pedagógica que dio origen a la escuela, la autoinvestigación colectiva que Informa impulsa en cada cooperativa de vivienda y finalmente lo que Fernando llamó investigación sistematizada. El descubrimiento de la propuesta del inédito viable de Paulo Freire, pedagogo brasileño y uno de los fundadores de las metodologías críticas en América Latina, es recuperado una y otra vez en la charla como un punto de inflexión en su trabajo formativo, investigativo y militante. El inédito viable, aquello que aún no ha sucedido pero puede suceder, no solo es proyecto de futuro, también es pensado por Fernando y Valeria como una herramienta metodológica. ¿Cómo se hace investigación con el inédito viable freiriano como proyecto y como pauta metodológica presente? ¿Cuántas formas distintas puede asumir la producción de conocimiento en las organizaciones populares? ¿Cómo garantizar la sistematización de esos saberes y conocimientos? ¿Por qué una organización popular necesita asumir y llevar adelante procesos propios de investigación académica popular? ¿Cómo sostener el ritmo de la investigación, pausado, crítico, de mirada de largo plazo, a veces demasiado lento, a veces demasiado distante de la cotidiana, con aquel de la militancia, urgente, con incidencia real, a veces demasiado frenético, a veces demasiado autocomplaciente? En pocas palabras, ¿cómo hacer de la producción de conocimiento una trinchera más para que las y los integrantes de organizaciones
asuman el compromiso social en los tiempos actuales de futuros individuales, segmentados y presentistas. FUBA siempre tuvo un espacio de formación. Lo que nos parecía que era necesario algo así como algo más formal, institucional, que además no solo se preocupara de transmitir conocimientos básicos del cooperativismo, de la propuesta que FUBAN tiene para las cooperativas de vivienda, sino además pensar lo pedagógico, o sea, pensar si lo que hacemos, ¿qué deja? Para eso, de alguna manera, tenemos cierta influencia de la Universidad de la República, ahí por el 2008, 2009, desde la Dirección Nacional decidimos convocar a compañeros de extensión universitaria, se hace un convenio con extensión universitaria, con la UEC, y se integran algunos compañeros a pensar el tema de la formación de militantes, era en ese momento, ¿no? En una, creo, interesante reflexión, por no decir disputa permanente entre la propuesta que venía de la universidad y la propuesta que venía de la experiencia del movimiento cooperativo. Eh, Eso se crea un espacio de formación de militantes, 2009, 2010, se intenta algunas formas de organizar diferente el espacio de formación, y ahí por el 2012, en una Asamblea Nacional, se plantea la necesidad de tener una escuela. Hay un documento que dice por qué necesitamos una escuela. Eso es aprobado en 2012. Y se empieza a discutir cuál es el formato de la escuela, porque además se hace una propuesta de cómo organizar la escuela. Este, entonces, como que se fue dando una relación entre ellos que venían de la universidad, con su experiencia también de trabajo en extensión universitaria, y algunos viejos militantes del movimiento político y hoy militantes del movimiento social. Yo digo, no sé si lo comentamos en su momento, yo estuve detenido 10 años por pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional, y de alguna manera tenía una carga que no puedo, por suerte no se la puede sacar, digo, porque aporta, y me había transformado en militante social por una decisión política, o sea, después del fracaso de lo que fue la guerrilla en Uruguay, dije, no, a ver, por ahí no va, por esto y esto, para mí el camino es la militancia social. Y en el 2005 o 2006 preocupaba que el neoliberalismo había desideologizado muy fuertemente a la organización. Entonces, de pasar de una situación cuando nace el movimiento en donde muchos de las familias que acuden a las cooperativas son militantes primero y después se transforman en cooperativistas, tenemos una realidad donde llegaban familias que no eran ni cooperativistas ni militantes, sino eran vecinos y vecinas de Montevideo que querían una vivienda. Entonces era necesario trabajar por la formación de militantes sociales. Y la ayuda que en ese momento, ¿no?, o el debate que estábamos teniendo con compañeros que venían de la web, nos pareció muy, que aportaba, porque ahí había una cantidad de saber ordenado que muchos de nosotros no lo tenían, y que nos permitió crear el primer espacio de formación de militantes, que duró un año, pero que yo pienso que sentó una base para lo que fue el espacio formador de formadores después. Porque ese primer trabajo que hacemos, todo esto estaba transversalizado por mucho debate a nivel de la federación, ¿no? De para qué la formación, qué tipo de formación. En el 2015, por fin, estoy tratando de ser sintético, se aprueba la escuela. Y ahí, desgraciadamente, la Asamblea Nacional que aprueba la escuela dice, bueno, sin participación de la Universidad de la República. Y está.
Estas cosas son fruto de los debates internos del movimiento social y yo supongo que nosotros no supimos sortear esa situación que se generó, porque bueno, hoy nos damos cuenta que si bien en ese momento no sentimos el impacto, personalmente yo creo que hubiera sido bueno poder seguir en relación con estos compañeros que de alguna manera hemos seguido en relación con ellos. Uno de ellos incluso acaba de dar un curso sobre lo común y lo comunitario, un curso de 4 talleres que estuvo muy concurrido, pero bueno, ahí se rompe ese vínculo. En forma siempre planteó que no era solo un tema de transmitir lo que el movimiento sabe o tiene acumulado sobre cooperativismo, sino además de hacer un seguimiento a esos saberes, ¿no? ¿Cómo operan esos saberes? ¿Operan, no operan? Lo que transmitimos, ¿qué genera? Y entonces, un poco lo que planteábamos, que eso se debería realizar desde compañeras y compañeros que en última instancia, además, vivieran en cooperativa, fueran cooperativas. Y que, si bien a bueno, aportes externos, el corazón de Informa debería ser constituido por cooperativistas y que eso para nosotros era básico. Esa, hasta ahí la relación con la universidad había pasado fundamentalmente en el periodo de creación previo a la formación misma de Enforma. Después de eso, nuestra relación con la universidad fue más puntual. Yo ahí igual puedo meter bocado de algo. Ahí va, bien. No, relacionado incluso a la academia hoy, porque la academia hoy sigue estando en vínculo y en contacto con Informa y nosotros con ella. O sea, no es que rompimos relaciones, todo lo contrario, seguimos trabajando en conjunto y creo que lo que aporta y nos ha aportado en este último tiempo, sobre todo, es también el acceso rápido a determinada información ordenada que ellos ya vienen trabajando y que vienen por su proceso de años de estudio y de formación, ¿no? Que claro, el que es militante y no tiene una formación académica o formal, llamémosle, puede carecer a veces de este acceso rápido a estas cuestiones. Después están nosotros en la tarea militante, cómo cuestionamos eso y cómo lo podemos tratar de trabajar en la práctica, ¿no? Y ponerlo en contraste, si se quiere, con el conocimiento que nosotros ya aportamos, ya traemos y que cuesta pila validar y que tenemos que trabajar en cómo validarlo, porque eso es otra parte que creo que es valiosa de los saberes que todos los ciudadanos y los seres humanos tenemos, ¿no? En general, no es solamente... Pero cuando estás militando, cuando estás pensando en esto de la transformación de la sociedad, se pone en juego permanentemente, ¿no? Y la academia tiene eso que tal, digo, es tan válida y tan importante como toda la tarea de los militantes y las militantes. Y me parece que eso es un valor que tiene también la academia, ¿no? No es sagrada, no es que, bueno, palabra santa, por supuesto que no. Pero sí, sí tenemos ese intercambio, podemos cuestionarnos mutuamente, ¿no? Y por lo menos habilitar esa opción. Después vemos qué pasa. Pero un poco por ahí yo creo que eso nos ha aportado pila. Y hemos también tenido contacto con personas que han habilitado eso también en el diálogo, y está bueno. Ha sido muy positivo. Yo creo que lo que no teníamos, lo que hoy sí creo que tenemos, que no quiere decir que sea acertada, es una propuesta pedagógica. No lo teníamos. No lo teníamos. Lo más cerca de eso, y lo traíamos de la vieja izquierda, era la conciencia en la práctica. La lucha política y gremial genera conciencia. Punto. Se acabó. Puro y duro. Entonces, si no militaban, no peleaban, no sé qué, se acabó. No había posible desarrollo de conciencia. Yo creo que sigue siendo real de que la conciencia requiere de la práctica, requiere del accionar diario. Lo que en aquel hoy entendimos era, o que entendimos prontamente, era que hay que reflexionar sobre eso y para eso vos necesitas herramientas no solo provenientes del sentido común, sino tenés que
tratar de construir una propuesta que no es la del sentido común, porque el sentido común lo construís en función de las concesiones hegemónicas. Este, no sé, para nosotros a fines del 2023, como cierre de una cantidad de cursos que llamaban Idea Fuerza de la Educación Popular, son talleres que nos autohacíamos y que eran abiertos a todos los que quisieran participar. La conclusión fue el descubrimiento del inédito viable como herramienta a aplicar en forma consecuente desde las organizaciones sociales. No como algo para aplicar en determinado momento, ¿no? Sino como algo, como una herramienta para aplicar en forma sistemática por las organizaciones sociales porque nos parece que es la gran herramienta para el desarrollo de conciencia social. Porque permanentemente nos enfrentamos a situaciones límites que nos parecen que son una traba para lo que nos planteamos. Permanentemente tenemos que profundizar en qué se apoyan esas situaciones límites para encontrar una forma de sortearla, aunque sea momentáneamente, parcialmente, y generar una propuesta. El concepto de utopía de Freire, para mí es un horizonte, pero que no está, para mí, el concepto de Freire, no está allá en el horizonte a 15.000 kilómetros como se supone, dicen que está, no sé, yo nunca lo medí, sino que está bastante más acá. Es un horizonte, siguiendo a Revelato, es un horizonte para mañana. Yo mañana voy a hacer esto para alcanzar eso que tengo propuesto, que casi seguro se me va a correr. Sí, eso sí, en ese sentido es un horizonte, se me va a correr casi seguro. Pero, no sé, nosotros, no sé, ahí ya no hablo por el resto de los compañeros de Informa. Pero para mí el horizonte está mucho más cerca. Es un lugar a donde queremos llegar, pero que implica el accionar diario para poder llegar. O sea, si, no sé, si no caminamos todos los días un pasito a ese horizonte, no solo se va a alejar, sino que deja de ser una utopía realizable. Pero está. Para mí hay una que es la madre de esto, que es esa necesidad de reflexionar sobre lo que hacemos, tratando de entender y de mejorar los resultados en la búsqueda de una propuesta pedagógica. Nosotros tenemos un documentito que habla de eso, ¿no? Necesitamos encontrar o construir, no sé cómo llamarlo, una propuesta pedagógica de acuerdo a las necesidades que como movimiento tenemos. Puede trascender, porque lo que le ha pasado también a Informa es que trasciende el movimiento, ¿no? Valeria y Fernando relataron su participación en los talleres centrales sobre cooperativismo y también talleres sobre diferentes temas que desde Informa llevan adelante con cada cooperativa de vivienda que los solicita. Aquí la investigación se inscribe en los procesos de trabajo. Podríamos hablar de una autoinvestigación colectiva que involucra a la cooperativa profundizando su conocimiento sobre ella misma, los vínculos que forjan, los problemas que la atraviesan y también una escucha atenta de parte de Informa para acompañar a ese colectivo investigándose. Según lo que nos cuentan, la propuesta freiriana está siempre presente en sus recorridas e intervenciones. ¿Cómo se ponen en juego las herramientas de la investigación crítica para pensarse como cooperativistas, sobre todo en relación a la participación y el respeto de las decisiones tomadas en colectivo? ¿Cómo hacer del inédito viable propuesta metodológica en la formación-investigación en los territorios? En Forma se entró, cuando digo en Forma, digo los que integramos, y las que integramos en Forma, nos preocupamos de transmitir cómo construir una cooperativa, qué es, cómo construir, cómo vivir en una cooperativa, y reflexionar sobre lo que nos va pasando cuando tratamos de realizar, llevar adelante esa tarea. Cuando digo lo que nos va pasando, porque lo que detectamos tempranamente
fue que pese a lo abrumador de la participación en los talleres, eh, en las cooperativas después eso no se reflejaba. Las mismas problemáticas que tenían cooperativas que no participaban de los talleres, las tenían los que participaban de los talleres. O sea, la cooperativa como un lugar donde existe la horizontalidad, la participación democrática, quedaba por el camino y hay prácticas autoritarias, ni hablar patriarcales, ¿no? Y con el tiempo, un poco lo que empezamos a entender era que más allá de la transmisión formal de lo que es una cooperativa, cuando decimos eso nos referimos a qué dice el estatuto, cuál es el marco legal en donde se desarrolla una cooperativa. Que más allá de eso, para que la cooperativa fuera un espacio democrático, solidario y horizontal, había que tocar lo social, fuertemente lo social, ¿no? Cuando decimos lo social, fuertemente, cómo se construían vínculos, cómo se desarrollaban los vínculos, qué peso tenía el reflexionar sobre cómo nos vinculamos. Todos los talleres que las cooperativas nos piden, tenemos unos talleres que nosotros damos hacia el movimiento, nosotros decimos, bueno, vamos a dar unos talleres de gestión cooperativa, abierto a todo el mundo. Y después hay otros talleres que son las cooperativas se acercan y dicen, nosotros queremos que nos hagan un taller sobre papel de consejo directivo, papel de la comisión fiscal, papel, no sé. Y allá vamos y en última instancia, lo que los años nos llevan a comprobar, para nosotros fue una comprobación, porque en eso no teníamos teoría, lo fuimos creando después, no era que no supieran cómo funciona eso, sino que no lo saben hacer funcionar en forma democrática, horizontal y solidaria. La hacen funcionar como viven, en forma autoritaria, patriarcal, y que entonces lo importante era atacar esa necesidad de que el cooperativismo implica la construcción de vínculos diferentes a los que la sociedad nos educó. Y fuimos como girando muy fuertemente hacia eso, así lo fuimos transmitiendo y hoy llegan una cantidad de talleres solicitando, bueno, queremos un taller de convivencia. Y entonces lo que empezamos a pensar es, bueno, lo que tendríamos que instalar es la posibilidad de llevar adelante una propuesta metodológica que ayude a vislumbrar esa solución. Nosotros sabemos que, y nos cuesta convencer mucho a los colectivos de que lo que ellos viven hoy, ellos lo construyeron y tiene un proceso de instalación. Y que si queremos superarlo, debemos entender cómo se generó. Y entonces, eso tiene como una doble faz. Por un lado, ellos tienen que investigar y nosotros también, porque nosotros no conocemos el colectivo. Es muy difícil que las cooperativas destinen tiempo a contarnos lo que son para ver si después podemos avanzar. Lo que termina pasando es que nosotros descubrimos lo que ellos son, ellos descubren lo que son en un proceso de interacción permanente y que nos lleva a varias instancias, que no es lineal, como tú bien sabes, que vamos para atrás, para adelante, que nos equivocamos nosotros, que se equivocan ellos, que tenemos que volver sobre el tema porque no quedó claro, con el objetivo de conocer lo que les pasa a ellos y a nosotros, a ese colectivo que está trabajando, y definir de eso que les pasa, qué consideran importante transformar. Porque esa reflexión tiene que hacerse sobre concreto para nosotros. Es decir, bueno, leemos, como dice Freire, leamos la realidad y tratemos de entenderla para ver cómo la podemos transformar, pero para eso necesitamos una acción concreta. No es, bueno, tendríamos que hacer tal y cual cosa y sería bueno. No, ¿qué medidas vamos a tomar para transformar eso que nos pasa y que nos consideramos que es equivocado? Ahora,
cómo lograr permear y lograr permanentemente sembrar esto, ¿no? De lo que es el cuestionamiento, la crítica, que esté instalado, pero como algo que te atraviesa. Si no te vas movilizado de esas cuestiones, de estos espacios en los que compartís con compañeros y compañeras, entonces no. Si vos no tenés un vínculo construido con tus compañeros de militancia, entonces no funciona. Si vos no tenés un sentimiento que te relaciona y te vincula con ese otro, no está funcionando. Hay algo que está fallando. Yo parto de ahí, capaz, y no lo leí en ningún libro, no tengo ni idea, o sea, pero siento eso, ¿entendés? Entonces, desde ahí me muevo, con lo que sea. Y tal, capaz que estoy recontra errada, pero bueno, está. Por ahora no me han movido de ahí. Sí, yo me había olvidado, pero una de las cosas que nosotros también como que lo llevamos bastante a la práctica es cuando chocamos con ideas, el tema que chocamos con sentimientos. Y lo que le da solidez a la idea es los sentimientos que hay atrás. Entonces, cuando vos frente a una cooperativa le estás cuestionando, ¿no? O tensionás y se cuestiona ellos mismos lo que están haciendo, el tema es que reaccionan no solo desde lo racional, ¿no? Reaccionan desde lo afectivo. Y es más difícil mover los afectivos que lo racional. Ese es un problema, ¿no? Nosotros, un poco lo que planteábamos cuando vamos, no se lo planteamos a la cooperativa, así lo vemos nosotros. Cuando vas a una cooperativa y estás planteando que lo que construyeron, lo construyeron entre todos y lo empezás a cuestionar, su reacción inicialmente es afectiva. Sí, se van a sentir atacados y van a intentar defender sin escuchar. Y lo que nosotros tenemos que tratar de lograr ahí es la escucha, es el diálogo, es un intercambio. Y para lograr eso tenés que ir con otra calma también, a introducir estas nuevas cuestiones, ¿no? Digo, porque si no, no logras nada, no logras entrar con nada, ni que tampoco te cuenten ellos sus realidades, ¿no? Digo, pues, si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, para nosotros, donde más trabajamos, lo que podría ser un intento de transformación de las concepciones de cómo nos relacionamos, es cuando concurrimos al colectivo de las cooperativas, con el fin ese, ¿no? De tratar de transparentar o poner arriba de la mesa o investigar, creo que es demasiado el título, qué es lo que les pasa y a partir de ahí definir eso que les pasa, van a tomar, porque la van a tomar ellos, esta medida. Y aún nos cuesta muchas veces convencerlos de que eso le va a generar otros problemas, ¿tá? Y que tenemos dos caminos, o los pensamos, o capaz que podemos hacer algún pienso y después vemos si se generan o no, o esperamos que se generen, pero no va a haber solo soluciones, ¿tá? Va a haber también complicaciones. Con el correr de la charla, entre mates de un lado y otro de las pantallas y de las orillas del Río de la Plata, llegamos también al motivo por el cual me contacté con Fernando, quien fue mi estudiante en un seminario de posgrado de la UDELAR, el espacio de investigación sistematizada, como le llaman, que en forma desarrolla desde el año 2022, acompañados por colaboradoras y colaboradores académicos externos. Conocer en profundidad este espacio, que es nuevo para FUCBAM, nos lleva a la idea central de esta temporada del podcast. Las organizaciones también investigan, con sus objetivos, con sus formas, con sus tiempos, con sus circuitos específicos de validación, con sus métodos de divulgación hacia adentro y fuera del campo popular. ¿Cómo es la investigación académica popular? ¿De qué modos aparece la universidad, aunque las investigaciones no estén allí radicadas? ¿Qué desafíos tiene la disposición de tiempos, que no se autonomice de la militancia ni de la formación, que no esté obturada por la propia organización por cuestiones políticas? ¿Cuáles de esos desafíos son compartidos también por las metodologías críticas latinoamericanas que surgen desde y contra la academia tradicional?
¿Todo militante debería ser una o un investigador curioso de sus realidades? Después otra cosa que hicimos que es más, sí, un proceso de investigación sistematizado, surgió en el 2022. En 2022 nosotros hicimos unos cursos de formación política, en particular había un curso de economía política en ese momento, y la sensación que a algunos de nosotros nos quedó fue muy teórica. El temor nuestro era, eso que va a pasar, o vos no andás aplicando los conocimientos de economía teórica, salvo que, no sé, seas dirigente sindical y tengas que ir a debatir con las patronales, ¿no? Es muy difícil que se transforme en un hábito el que vos cada vez que sucede algo lo pensás desde la economía política. Creo que debería ser, pero es una de las transformaciones que nos cuesta. Eh, entonces lo que se nos ocurrió es sistematicemos alguna historia de la fuga, del movimiento social, ¿no? Algún cosa en la cual el movimiento social participó, y bueno, y ahí vas a tener que hacer análisis de contexto, además de que de paso aprendemos a sistematizar. Y un grupo de 6 compañeras, se enganchó, y ahí también los mismos docentes que habían dado el curso de formación política oficiaron de tutores. Ahí fue la primera sistematización de un hecho concreto, ¿no? No quiere decir que no haya sistematizaciones o historias narradas por diferentes compañeros, ¿no? Las hay, ¿tá? Pero con la rigidez de una sistematización es de los primeros trabajos que se hicieron. Y por un grupo, porque después hay algunos trabajos individuales, ¿tá? Que no son de la federación, vamos a decir así, sino son de compañeros que, bueno, tá, hicieron esos trabajos y los documentaron como de alguna manera la academia pide, porque es la única forma de meterlo en el circuito académico, ¿no? De ahí hay en particular un compañero que dice, yo participo de forma, pero yo participo en la sistematización, en la investigación de los hechos de la fuga. Y este año no, 2020, 2023, fines de 2023, otro grupo, finalizada la primera investigación, que fue sobre la ocupación de tierras que hicieron una cooperativa en el 2006. Un grupo de compañeros empezó a investigar sobre los orígenes de la federación. Porque como la federación se forma bajo dictadura, no hay rastro. Entonces, bueno, y se engancharon en eso. Tú sabes que las investigaciones, si no estás enganchado con la investigación, va vale que no la hagas porque no te sale. Ellos se engancharon por ahí, para mí me parece que es interesante, pero habría cosas más acá para de alguna manera investigar. Pero bueno, se engancharon con no la creación de la federación, sino cómo nace la ley de vivienda. Y la terminaron en febrero y todavía estamos ahí en el proceso de intercambio con ellos de lo que hicieron, porque bueno, como organización social, y ahí capaz que podemos tener una diferencia o no, no sé. Como organización social, las investigaciones realizadas en general después son debatidas por la federación. Como decir, ¿qué pasa si lo que encontraron a la federación no le gusta? Bueno, por suerte por ahora no nos pasó, ¿no? Pero eso sabemos que está ahí a flor de piel, ¿no? O sea,
Por suerte, hasta ahora no nos ha pasado, pero bueno, también es muy corto el proceso de sistematización hecho por la fuga. Eh, y ahora esta última experiencia, tendríamos que evaluarlo. Sí, estamos Dentro de un mes, capaz, no sé después que nos reunamos un poco con ellos, pero como hay como una separación entre los compañeros que hacen investigación. Los compañeros que hacen investigación porque les gusta ese tema, pero no se sienten, incluso alguno lo verbalizó así, para intentar transformarse en educadores, educadoras. O sea, alguno de ellos dice, yo no me imagino nunca dando un taller, por lo tanto, yo me gusta esto. No sé, capaz que está mal, pero hay una disociación ahí, sí. Igual en esto del proceso que ha venido haciendo en forma, ¿no? En estos años, yo creo que ha logrado ir dando nuevos pasitos o logrando nuevas pequeñas cositas, como esto, crear nuevos espacios, como el de investigación, sistematización, o sea, de alguna forma podría haber una especie de proyección, si se quiere, en esto bueno, hacia dónde podemos ir apuntando y capaz que, no sé, ojalá, no sé, capaz que más adelante volvemos a charlar y te estamos contando que sí, podemos utilizarlo más como insumo y trabajar más sobre eso. A veces nos pasa un poco esto, ¿no? Que nos atraviesa también la realidad y como que terminás con ciertas dinámicas, que bueno, sí tenemos momentos en los que tratamos de hacer también reflexión de lo que hicimos y cómo proyectamos el año siguiente, por así decir. Yo qué sé, para mí en los procesos de educación, creación de conocimientos, sí, requiere una dedicación que solo la podés llevar adelante si te dan de comer. Si no, yo la veo muy difícil. No quiere decir que no se pueda hacer nada, porque yo nunca me pagaron para militar en mi vida. Pero eso mismo genera una carencia, ¿no? Genera unas dificultades de sistematización que te lleva mucho más tiempo. No es bueno que todos tengamos que vivir 50 años militando y reflexionando sobre lo que hacemos para llegar a algunas conclusiones que se podrían haber sacado más rápido, se deberían sacar más rápido. El tema es cómo, el otro día creo que mi hija me dijo, no te puedes comparar, estuviste 10 años al pedo en la cárcel pensando lo que pasó. Y sí, tienes razón. Además, los años me han hecho vivir la cárcel como una cosa que no la recomiendo a nadie, no la quiero pasar de vuelta, no, me lo hubiera preferido que no, pero hoy tengo que reconocer que me dio una cantidad de cosas, ¿tá? Y una de ellas es eso, sentarse, paraste y dijiste, a ver, voy a pensar, porque además se acabó, aquello se acabó. No era que vos pensabas, ¿cómo vamos a seguir? No, sí se acabó, no queda nada. Entonces, vos pudiste frenar y parar. Eso te dio una cantidad de cosas, pero en la vida real, cómo mezclas esas cosas es un problema. Porque tenés que estudiar. Quizás como el militante, como educador y como investigador, yo creo que sí lo es, no quizás con esa rigurosidad que requiere una investigación para comunicarse, pero sí es un investigador, evidentemente, porque tal, digo, hay cosas que te cuestionan y que te preguntás si tenés que ir a buscarlos, informarte, asesorarte, ya nomás cuando compartís colectivamente información también estás investigando, aprendiendo. Y después como militante también hay un saber que estás transmitiendo y comunicando, ¿no? Y desde ese lugar sí, el tema es qué valor se le da a eso. Ahí yo creo que también hay una cuestión que no está discutida, conversada, dialogada o llevada a algo más concreto. O sea, no es algo que se dice. Es como que se separa. En realidad, entiendo que en la universidad, por lo que dijiste, pasa similar. Quizás es un tema de cómo nos percibimos frente a ese tipo de cuestiones, ¿no? Como investigadores o como educadores. Siempre vamos a estar compartiendo saberes y compartiendo e investigando, si se quiere. Lo que pasa es que no desde una rigurosidad, no le podemos poner en el mismo marco porque no lo es ahí. En ese aspecto no. Pero sí tenemos que aprender a darle valor a ese conocimiento, ¿no?
Fernando y Valeria nos proponen pensar un tema espinoso para las organizaciones populares: la documentación y sistematización por escrito de la producción de conocimiento. Muchas veces esos saberes están, pero circulan en la oralidad, en los relatos que se transmiten de generación en generación, en las conclusiones que vamos sacando por experiencia vivida, y otras veces puede ser que ni siquiera se verbalicen aunque los tengamos. Si para la investigación académica popular el libro es la estrategia de textualización que han elegido y que les permite su divulgación, la situación es más crítica para la sistematización de las indagaciones de los colectivos de trabajo donde en forma participa. ¿En qué medida los tiempos escasos y las imposibilidades de poner el freno de la lógica estrictamente militante atentan contra la sistematización? ¿Cómo puede facilitar o no esa tarea la colaboración externa, la contratación de profesionales, de equipos universitarios? ¿Cómo garantizar la continuidad de la transmisión de saberes cuando no están documentados por escritos, para que no sea un continuo volver a empezar o convocar a los militantes que guardan esa historia? ¿Cómo la sistematización puede aportar desde un proceso grupal una voz colectiva, voz que puede estar disputada al interior de las organizaciones? Con las investigaciones las publicamos. Lo correcto sería ponerlas a debate a la interna del movimiento. Por ahora, lo que se hizo con la primera, que fue la ocupación 2006, bueno, se publicó, se hizo un lanzamiento interno y capaz que deberíamos usarlo más de lo que lo usamos, esa sistematización. Y ahora la segunda investigación, bueno, todavía no se cerró en el sentido de hay algunos intercambios aún para hacer, una especie de última revisión, no sé cómo llamarlo, y después se publicará y se publicará y hará el lanzamiento. Yo creo que sí deberíamos usarla más, eso es cierto. Es importante porque hasta ahora lo que tiene FUBAN son opiniones personales de lo que pasó. No sé, nosotros un evento importante para la federación fue la reestructura de deuda, ¿no? Nos llevó 8 años de pelea, 8 años de no pagarle al Estado, una cantidad de cosas. Y bueno, unos tienen una versión, otros tienen otra. O sea, la ocupación de tierra fue importante y también. Entonces, no hay una que vos digas, bueno, a ver, hubo una investigación sobre el tema. Esta es toda la documentación que se tomó en cuenta, las entrevistas que se hicieron, las opiniones que se dieron, y la conclusión es esta. Y pues, si vos tenés algo para decir, leete todo eso y hace otra investigación, ¿no? Eso falta. Para nosotros eso es importante. Ahí hay una fuente de saber que vos decís, ¿qué pasa con ese saber? ¿Se pierde? No. El tema es que al no sistematizarlo, la transmisión es muy difícil. Si te creo o no te creo. Sí, Cervoni, me pareció bárbaro todo lo que me contaste, pero a mí fulano me dijo que había pasado otra cosa. Bueno, preguntarle a fulano. Yo qué sé. Entonces yo creo que es importante, requiere tiempo, no tenemos tiempo porque todos los compañeros están sistematizando, todos trabajan, lo hacen después del trabajo, o sea, es honoraria la militancia en FUBAN, en la escuela, en todos los espacios de la escuela, y eso tiene sus costos. Yo personalmente, y ahí muy personalmente, pienso que mientras siga siendo así, es muy difícil acumular saber. Porque ¿quién acumulamos? Y los que podemos dedicar 24 horas a esto. Hace un tiempo alguien dijo, necesitamos un gerente de la escuela. La escuela dijo, ¿para qué queremos un gerente? ¿Hay que pagar un gerente? No, no queremos un gerente. Pero ¿y quién piensa 24 horas sobre la escuela? Cervoni. Sí, yo pienso 24 horas por la escuela. Digo, voy a la universidad porque por la escuela participo, como participé en el curso que tú diste, porque pienso que ahí aprendemos cosas que le sirven a la escuela y después las vuelco en la escuela y los parciales
de la Facultad de Humanidades hablan todos sobre cooperativismo. Son monosinápticos, ¿sí? ¿Sí? Nuestro saber está un poco ahí, ¿no? Y queremos volcar lo que aprendemos ahí. Sería bueno que más compañeros lo pudieran hacer. Para eso hay que darle un Están sueldo. jubilados. Tienen que comer. A mí me paga el Estado, a ellos no. Y vos decís, ¿se puede hacer sin eso? Sí. Yo pienso que sí, pero requiere dejar otras cosas. Es un cambio de prioridades muy grande y que no siempre es posible. No, el tema ahí es que yo opino como Fernando en el sentido de la importancia de poder acumular el saber y de que no se quede como diluido o como algo aislado, puntual de la posibilidad de una persona remota que pudo acumular algo. O sea, no está bueno, eso aporta cosas pequeñas, pero no tiene una gran llegada. Ahora te hacemos la trampa, por eso te dijimos que sí. Claro. O sea, este tipo de diálogo con la universidad, con la de acá, la de afuera, de la universidad que sea, la tesina de la Facultad de Humanidades, para mí es importante por el diálogo con la universidad, ¿no? Porque vos hacer la investigación, la plantea la universidad, te dice sí, no. Está. ¿Es el criterio de verdad? No, no, ellos no te dicen si lo que, la interpretación que ahí está correcta, sino que está correctamente construida. Después, fenómeno, puede haberte errado como acapando, Claro. pero no es cuestionable el proceso de construcción de ese saber. Nosotros sabemos que la ideología mete la cola siempre, ¿no? Entonces, siempre va a depender del enfoque ideológico muchas de las conclusiones que saqué. O sea, uno de los problemas que yo te iba a decir ahí es sistematizar nuestro trabajo en las cooperativas como en forma que sería deseable, no lo logramos hacer. Esos procesos son personales. Y después nos juntamos y reflexionamos en colectivo, pero eso no lo llevamos al papel en forma ordenada. ¿Tá? Ahí tenemos, porque no nos da el tiempo. ¿Tuvieron intentos? Sí, hubo intentos, sí, uno con el propio Tomás. Y no pudimos cumplir con los objetivos mismos que nos planteamos. En el sentido de decir, bueno, para tal, hagamos una línea de tiempo. Tuvimos como un mes para hacer una línea de tiempo. Porque, bueno, había información que había que buscar, que no la teníamos clara. El tema de investigación o sistematización que termina en un libro concreto y ahora hay otra que estamos en la revisión para poder publicar, es algo más puntual que surge, sí, de una necesidad entiendo yo, del gremio también, digo que construir un espacio de investigación es importante, es necesario, y que sea colectivo además, que es algo particular en este caso, que no sea como dijo Fernando, ya hay cosas escritas a nivel más individual, si se quiere. Es más concreto en un trabajo de investigación específico, o sea, hacen todo el proceso, investigan, hacen recorte del tiempo, o sea, hacen un montón de cuestiones utilizando técnicas y herramientas que también la academia nos ha aportado en ese sentido. Esto otro que habla Fernando, de cuando vamos a los colectivos, vamos a las cooperativas y cuestionamos y hacemos una breve investigación, si se quiere, tratamos de con el colectivo que tenemos delante hacer esa investigación y llegar bueno, cómo construyeron ese problema que quieren resolver o cómo llegaron a esa realidad puntual que quieren buscarle una vuelta o lo que fuera, la razón por la que nos llaman. Todo eso lo hacemos diariamente y es lo que te decía Fernando, que nos tiene que ir como moviendo, si se quiere, a nosotros y también nos pone en cuestionamiento a nosotros. Porque si no, es como que, bueno, no pasó nada. Eso es como más llevado a una práctica, ¿no? A lo que hacemos concreto, o sea, lo más en la acción también, no es solamente algo teórico. Bueno, al menos así lo intentamos, ya después hay que ver cómo nos sale. Y sí, es real, tenemos en el debe esto de sistematizar quizás o tratar de escribir más sobre lo que hacemos. Hay alguna cosa y realmente el que más ha escrito ha sido Fernando, y por suerte tenemos esos textos y están también al alcance, que es un insumo bastante también valioso e importante para nosotros para seguir aprendiendo, pero claro, está
Bueno, Miro se está expresando. Entendemos que sería importante poder también mejorar esa pata, digamos, que tenemos como carentes. Nos falta más tiempo o más, o sí, más, sobre todo más tiempo, porque también, yo qué sé, por las edades de quienes participamos en Informa, todavía estamos trabajando, todavía tenemos otras actividades Tienen el vicio de de la vida trabajar. cotidiana que es complicado. Entonces, no nos da para todo, pero estaría bueno poder hacerlo. Para cerrar, les compartimos un fragmento de un material audiovisual de FUCBAM de finales del año 2024 en una vigilia frente al Ministerio de Vivienda y una marcha hacia la Plaza Libertad para reclamar una cartera de tierras de alcance nacional, la exoneración del IVA para las cooperativas y un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Acá, FUCBAM ya no se muestra solo desde la formación e investigación que tienen lugar en Informa, sino en las calles, luchando, como dicen, por los y las nadies que realmente hacen historia. No se puede construir vivienda de interés social si no hay plata. Y si no hay plata, la FUCBAM va a estar en la calle. Es un tiempo de desafíos, es un tiempo de mirar para adelante, no a lo inmediato, de mirar adelante para la reproducción del modelo, para la generación de nuevas cooperativas, para la consolidación de un modelo que es ejemplo a nivel mundial. Compañeros y compañeras, tenemos que hacer cada uno y cada una de nosotras una cooperativa fuerte desde el punto de vista organizativo, una cooperativa fuerte desde el punto de vista crítico, una cooperativa fuerte también desde la solidaridad con nuestros barrios, con nuestros gremios, porque es la única manera de salir adelante. La clase obrera organizada, la clase obrera coordinada entre sí a través de sus organizaciones en una intersocial cada vez más fuerte. Este fue el último episodio de la segunda temporada de Ciencia en Diálogo. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Queremos agradecer especialmente a quienes participaron en este episodio y en toda la temporada. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de la radio de la Universidad Nacional de Luján, Radio UNLU 88.9, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimientos del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Ciencia en Diálogo. ¡Viva la educación y la ciencia pública!